Siempre por tus explicaciones. A vosotros. Las cosas. Fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Freedom. Vamos a volver en directo a Ceuta en este punto para conocer cuál es la última hora sobre los incidentes que han ocurrido hoy en ese paso fronterizo del Tarajal. Vamos a conectar de nuevo con Marta Fernández, la responsable de informativos de Onda Cero Radio en Ceuta. Marta Fernández, ¿cuál es la imagen a esta hora en ese paso fronterizo? Muy buenas tardes. Pues la imagen a esta hora en el paso fronterizo es de total normalidad. Se ha abierto totalmente el paso fronterizo para el tránsito tanto de personas como de vehículos. Dentro de la gravedad que se ha producido por problemas con algún material por parte del Cuerpo Nacional de Policía, hay vallas, tubos, puertas y otros elementos rotos después de la avalancha de esta mañana, pero parece que se ha recuperado la normalidad por el momento. Marta, algo importante, lo hablábamos al comienzo del programa, lo que ha ocurrido hoy en ese paso fronterizo del Tarajal poco tiene que ver con el salto de la valla de los inmigrantes que estamos acostumbrados a ver en estos últimos meses. Estas personas que han pasado hoy van a hacer negocios, van a entrar en un polígono a hacer negocios y a volver por otro paso. Sí, son simplemente vecinos del país de Marruecos que vienen a Ceuta, realizan unas compras al lado de la frontera en el polígono del Tarajal y se vuelven a Marruecos. Las venden y vuelven a venir a nuestra ciudad. Son caminos que realizan incluso 3 o 4 veces al día. Algo importante, Marta, el estado de los heridos. Sabemos, a primera hora de la mañana se hablaba de que podría haber incluso algún muerto, pero no, a esta hora confirmado, solamente heridos en los dos lados de la valla. Desde delegación del gobierno nos aseguran que por el lado español no hay ningún muerto. Desde Marruecos nos dicen que hay 15 o 20 heridos y desde nuestro lado, en nuestra ciudad, hay 23 agentes que han resultado heridos, todos sin gravedad. Solo hay uno que fue el más grave, que tuvo que ser trasladado al hospital porque recibió una contusión en la rodilla y un corte provocado por una de las piedras que lanzan los porteadores. Marta, lo que ha pasado hoy es diferente de lo que pasó ayer, antes de ayer. ¿Solo tiene que ver con el número de personas que estaban esperando para entrar o hay algo más? Puede que hoy se haya vivido un momento un poco más tenso de lo que es habitual. Hoy han decidido concentrarse a esa hora en la frontera, han decidido pues protestar y mostrar ese malestar por las retenciones y la poca fluidez que se está produciendo, pero que la entrada de porteadores en Ceuta es algo habitual. Lo que pasa es que hoy sí ha sido el número un poco mayor que el días anteriores. Pues gracias, Marta Fernández, y hay novedad, volvemos a conectar contigo. Gracias, compañera. Y lo que sabemos, Manuel, es que ese paso ya está abierto hasta ahora. Lo decía Marta, el paso del Tarajal ya está abierto después de esos disturbios y del caos organizado hoy esta mañana. La gran afluencia de porteadores, en torno a 3.000, 3.500, ha provocado el cierre de la frontera hacia España y eso a su vez ha causado enfrentamientos con piedras, con botes de humo. Al menos hay 4 policías nacionales heridos. Esto es lo que se veía y oía desde España. Y esto desde Marruecos. Con pelotas de goma, la policía española intenta frenar la avalancha de más de 3.000 personas en la frontera del Tarajal, en Ceuta. Una veintena de agentes han resultado heridos después de que los civiles marroquíes les atacaran lanzando piedras y palos desde el otro lado de la valla. Piedras, se están peleando. Es que mire lo que está pasando ahí, es que eso es inhumano. Al parecer, los graves disturbios se han originado debido al cierre de la verja por parte de las autoridades españolas. La delegación del gobierno en Ceuta asegura que la tremenda aglomeración de gente en el paso fronterizo hizo que lo tuvieran que cerrar. La mayoría de ellos eran porteadores, personas que cruzan cada día a España para comprar mercancías que después venden en su país. Marruecos solo permite pasar a la ciudad autónoma de Ceuta hasta las 10:30 de la mañana, por lo que este paso fronterizo se convierte en un verdadero escenario de caos y colapso. Pero avalanchas como la de hoy han ocurrido en más ocasiones. Por eso España lleva varios meses esperando a que finalicen las obras del Tarajal II, un canal de paso bastante más amplio que permitiría un tránsito mucho más fluido. Hasta entonces, barreras y personas se seguirán mezclando. Bueno, estamos aquí en el plató con Javier Estevez, que es portavoz del SUB, del Sindicato Unificado de Policía. ¿Qué tal, señor Estevez? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esto que ha ocurrido hoy es diferente a lo que ocurre cualquier otro día en esa frontera?
No, lo diferencia es el hecho puntual de que ha habido suficiente entidad para que salga en prensa. Pero esas salvas que hemos visto hoy, esos botes de humo, esas pedradas... Eso no es lo habitual, eso no es lo habitual. Eso es necesario a partir de un momento en el que realmente no hay un control dentro de ese paso fronterizo. ¿Cuál es el principal problema allí? Porque está claro que un problema hay. Sí. Desde nuestro sindicato ya ha habido muchas veces que lo hemos denunciado. El principal problema es que ese paso no es un paso que reúna las condiciones para permitir que 30.000 personas pasen a diario entre Marruecos y España. Vale. Ese es el principal problema. Eso acompañado de que hay una falta total de personal policial, de que no hay una buena coordinación con lo que son los policías marroquíes, porque cada uno tiene su propio... Nosotros trabajamos con un código de fronteras que es el código de fronteras Schengen, ellos trabajan con su código de fronteras marroquí. Pero eso quería preguntarle, Javier. Es un problema de falta de medios, de falta de preparación del personal, de falta de protocolos entre Marruecos y España, de falta de unidad de actuación o de coordinación entre policía y guardia civil. ¿Qué es lo que falta allí? ¿Faltan más medios que todo eso? ¿Falta más preparación? Porque llevamos muchos años viendo el paso de porteadores. Sí. Entonces, sí. ¿Qué ocurre para que todavía hoy sigan produciéndose disturbios como los que estamos viendo ahí? Pues el principal problema es un problema de que esa frontera no reúne las condiciones que debería de tener para utilizarse como paso. Se hace un embudo. Sí, es un embudo, es un auténtico embudo. La gente que viene pasa por el paso del Tarajal y luego va a salir pasa a recoger mercancía y vuelve a salir por el paso del Buey. Cuando llegan a España, si por lo que sea ese paso no es lo suficientemente ligero para que consigan pasar todos los que pretenden pasar, hay que tener en cuenta que los porteadores se llevan unos 3-4 euros por cada viaje que hacen. Sí. Son porteadores, meros transportadores de mercancía. O sea, van a un polígono que está a 100 metros, recorre muy poca distancia, ¿no? Sí, es un polígono que está cerquísima. Y de hecho desde allí vuelven a tener otro paso para salir donde salen. Los problemas suelen venir o bien entrando porque no es suficientemente ligero, lógicamente hay que hacer cierto tipo de control para entrar en España, no es un paso abierto para que todo el mundo pase. Normalmente la policía lo que hace es trabajar con dos entradas distintas, una entrada para aquellas personas que traen una documentación y otra entrada para aquellas otras que son los porteadores que simplemente les acredita un convenio bilateral que hay con Marruecos para poder entrar y salir en la ciudad de Ceuta durante el tiempo que está abierta la frontera. La entrada la controla la policía española, pero la salida... ¿También? La salida también la controla la policía española, pero hay que tener en cuenta que ese control es un control mínimo, puesto que quien lo va a controlar es la policía marroquí. Hoy nos decían que uno de los problemas que había habido allí, y quiero que usted lo confirme, es que había entrado tanta gente por el paso del Tarajal y no se agilizaba la salida por el otro paso, con lo cual ese embudo se había hecho el triple de lo que es normalmente. La gente estaba en el polígono realmente agobiada y no había suficiente espacio para que fluyera absolutamente nada. ¿Ha sido así? La información que yo manejo es que han sido la policía marroquí la que ha cerrado su frontera, que además lo hacen de una manera, a eso vamos, que no hay una buena coordinación, lo hacen cuando ellos consideran. Ya no voy a entrar en con qué fines y por qué situaciones. Han limitado limitan la entrada, ellos y han limitado el peso de lo que pueden sacar. Pero yo sí que le quiero preguntar, ellos ¿con qué limitan, fines? por ejemplo, ¿Con qué fines se restringe la entrada? ¿Con qué fines? Bueno, pues muchas veces los porteadores llevan un número en el fardo. A ver, que alguien me explique por qué la policía marroquí deja entrar a los del número 30 y no deja entrar a los del número 50. Pero esos son problemas que solo lo saben los que están allí trabajando todos los días y que no afectan a la policía española. ¿Y no tiene ninguna sospecha de por qué? Hombre, alguna tendrá. Como todo el mundo, conjeturas. Ya, bueno. Conjeturas sobre la posible corrupción de la gendarmería marroquí. Bueno, ya está claro que no lo va a apuntar por allí, pero bueno, si los que llevan un número pasan fácilmente y los que llevan cuando otro se cierra esa frontera, toda esa gente que está ahí en el medio de ningún sitio vuelve para atrás y se encuentra con los que están saliendo. Ahí vienen unos verdaderos problemas que además son de salida, o sea, quien debería de darle ese cauce es la policía marroquí. ¿Cuántas veces han tenido que utilizar estos gases o estas bombas de humo para despejar la situación en este año, lo que llevamos de año? No, esos son unos números que no manejo ahora mismo. ¿Pero esto es una escena habitual? No, no es habitual, no es habitual. Se da de vez en cuando porque son los medios que tenemos dentro de las unidades de intervención policial, que son las que trabajan allí. Sí. Son los medios que tenemos para cuando hay que disolver algún tipo de manifestación o cuando hay que disolver un gran número de concentración de personas, pero no le puedo decir cuáles son los datos. ¿Es habitual exactos que haya agentes heridos después de este tipo de acciones? Hombre, si los manifestantes no son violentos, lógicamente no utilizamos ni botes de humo ni nada. Entonces se ve cómo tiran piedras, esa piedra si te pega en la cabeza, pues hace una brecha. Sí. Eso es así. Sí. ¿Y la solución por dónde pasa? ¿Por dónde pasaría una solución? ¿Desde el sub? Desde hace 8 o 9 meses está acabado un nuevo paso que no se abre. ¿Está terminado? ¿Ah, sí? Sí, prácticamente. Lo que pasa es que no se abre porque han sido muchas las
quejas desde todos los sectores, no solo de los sectores policiales, para que ese paso, tal y como está, no se abra, porque iríamos a peor. O sea, no tendríamos un paso embudo, pero se ha construido un paso, como se puede pensar un paso en Europa, en unas fronteras interiores que llama el convenio Schengen, y sin embargo eso no es una frontera interior, es una frontera exterior que tiene que tener posibilidades de cerrarse, que tiene que tener posibilidades de que no entre todo el mundo, y bueno, así es como está ahora mismo la ley y como nosotros tenemos que trabajar con ella. Claro que sí, es muy interesante el punto de vista del Sindicato Unificado de la Policía, y también es muy interesante escuchar a las organizaciones de derechos humanos de Cádiz. Diego Boza está en una asociación pro derechos humanos y podemos hacer una conexión en este momento con él. Diego, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hay algo diferente hoy? No sé si ha acabado el Ramadán y eso ha hecho que haya más personas en este paso, si hay más desesperación en los últimos días, usted dirá. Bueno, no sabemos si también la visita del rey español a Marruecos ha tenido alguna influencia también en el control, porque parece que lo que aquí ha habido es un endurecimiento del control ya bastante duro habitualmente, que es uno de los problemas con el que se encuentran las porteadoras, porque es un oficio muy feminizado, que son mujeres que se ganan la vida de esta forma, y supongo que al ver este día las dificultades para entrar, para salir, el embudo que se formaba, pues ha habido una situación de desesperación. Es una frontera pues inhumana, es una frontera con muchísimas dificultades para el tránsito, y es un hecho más en estas circunstancias que suceden en Ceuta en los últimos meses. Claro, Diego, hoy, después de ver las imágenes y después de que hayamos conocido las primeras informaciones, todo el mundo se ha ido al salto de la valla, porque es la imagen que tenemos. Y esto es un asunto bien distinto. Esto es una frontera en la que se hace un negocio. Esta gente entra, un negocio mínimo para los porteadores, 3 o 4 euros, nos decía Javier Estevez. Pero siempre nos vamos a la presión migratoria, siempre tenemos este argumento en la cabeza. ¿Hasta qué punto estamos exagerando la presión migratoria española? Bueno, estamos exagerando la presión migratoria española en general porque, tal como en las cifras que se manejan, nuestras fronteras, las fronteras españolas con África, que son las únicas terrestres, no son ni mucho menos las que reciben mayores intentos de entrada, sino que estarían situadas en el este de Europa, en la zona de Grecia y también en la frontera marítima de Italia. Pero como bien decías, en esto estamos hablando de otras circunstancias, de hablar de negocios. En este caso es un poco, hablamos de sustento, de ganarse la vida, de sobrevivir en la miseria, ¿no? De ganarse unos cuantos euros, que es la única forma que tienen y es la forma para llevar algo de comida a casa. Entonces, en esta actividad parece que han visto limitadas sus posibilidades en estos días. Es una situación que nosotros llevamos trabajando varios meses con las porteadoras, y es una situación pasan muchas calamidades, el trato que reciben no es el adecuado, y en estas circunstancias pues parece que se ha intensificado esto y ha llegado una situación de desesperación, como decía. Pues es interesante también escuchar a las asociaciones que trabajan por los derechos humanos y directamente con ellos. Diego, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pues Javier Estevez, esta es la situación que tenéis. Falta de medios, falta de recursos, falta de preparación. Y al final la policía en el medio siempre, que parece que en vez de trabajar para la sociedad nos quieren enfrentar a la sociedad, es al revés, trabajamos para la sociedad. Es importante que los policías denunciéis y deis la cara también para revertir ese discurso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aquí está el Sindicato Unificado de Policía para hacer esa denuncia. Pues Javier, yo te agradezco que hayas venido hasta aquí. Gracias a vosotros. ¿Cuando te he dejado con la palabra en la boca o no? No, está bien. Está bien. Pues vamos con otro escándalo del día.